Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal. Estamos con la materia de español y vamos a iniciar el proyecto Realizar una entrevista para ampliar información. Bien, una entrevista es una conversación en la que se busca obtener información acerca de una persona, ya sea hablando de su vida personal, de su trabajo, de sus ideas. Y esta acción de conocer o de investigar esa información que se requiere se hace por medio de preguntas, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? La primera dice, háblame de ti. Y después la persona responda, verá, tengo 24 años y he estudiado la carrera de... Y el bla, 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 ¿verdad? Porque quiere decir que continúa hablando. Y después la persona le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas buscando trabajo? Y la persona que está siendo cuestionada o entrevistada, pues le da una respuesta. Eso en este caso es una entrevista de trabajo, esa imagen que tenemos en el video. Pero nuestro libro nos marca un proyecto de entrevistar a alguna persona que trabaje en el ámbito científico o de algún trabajo u oficio o acción que a ustedes les interese conocer, ¿verdad? Ya sean médicos, ya sean maestros, ingenieros, futbolistas, etcétera. Son las personas que participan en una entrevista. Tenemos al entrevistador, quien es el que realiza las preguntas, y el entrevistado que da las respuestas de las preguntas realizadas. Una entrevista escrita, por lo general, es la transcripción de una entrevista oral y se compone de tres partes: de introducción, de desarrollo y de conclusión. Bien, las entrevistas regularmente se presentan por escrito, ya sea en alguna revista científica o en algún libro, pero al realizarla, pues la persona, el entrevistador, se encuentra frente a frente con el entrevistado, o sea, con la persona de la que van a obtener información. Y las preguntas se hacen de forma oral, es decir, el entrevistador hace las preguntas con palabras que salen de su boca y el entrevistado responde igualmente, hablando. Ya después, toda esa entrevista se pasa al papel, se escribe pregunta y respuesta para que otras personas lo puedan ver. Aunque actualmente, gracias a los medios tecnológicos y a los avances, podemos ver entre videos donde se realizan entrevistas a las personas y nosotros podemos ver el momento en el que se está llevando a cabo esta entrevista. Y en cuanto a las partes de la entrevista, en la introducción se hace una pequeña mención de quién es la persona a la que se está entrevistando, a qué se dedica y el motivo por el que se realiza la entrevista. En el desarrollo van todas las preguntas y respuestas que se dieron durante la entrevista y la conclusión es un comentario final que hace el entrevistado acerca de sus observaciones o lo que descubrió o pensó acerca de la información que obtuvo de la persona a la que entrevistó. Aquí les muestro un ejemplo de una entrevista realizada a Julieta Fierro, que es una astrónoma mexicana. Vemos que hay un pequeño párrafo, bueno, dos pequeños párrafos, donde se está narrando quién es Julieta Fierro, y ya después, donde vemos los guiones, es donde empieza la entrevista. Este ejemplo solamente tiene introducción y desarrollo, no tiene una conclusión, ¿verdad? Pero igual es válido hacerlo de esta manera, solamente que nuestro proyecto nos pide que tenga los tres elementos.
Aquí, como Julieta Fierro es una astrónoma, es decir, se dedica al estudio de las estrellas, pues las preguntas van dirigidas a saber cómo es su trabajo o de qué se trata su trabajo. En el primer guión podemos ver la primera pregunta que dice: ¿y qué hace un astrónomo en una ciudad donde no se ven las estrellas? La siguiente pregunta: ¿no le da algo así como desasosiego nunca ver una estrella en el cielo? ¿Sí? Y vemos que en un guión hay una pregunta y en el siguiente una respuesta, porque ese es el orden de las entrevistas. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y pasamos a la siguiente parte que nos habla de un guión de entrevista. Bueno, cuando nosotros queremos entrevistar a alguien, pues debemos saber qué es lo que queremos conocer de esa persona. Si es un médico, qué es lo que le queremos preguntar, qué parte de su trabajo queremos saber. Si es un artista, ¿verdad? Pues también necesitamos tener preparado un guión, ¿sí? Es decir, una lista de preguntas que le vamos a realizar a la persona a la que vamos a entrevistar, tal como lo vemos en la imagen de ejemplo. Hay una persona de espaldas que tiene una lista, ¿verdad? Ahí se ven como líneas, pero simulan palabras. Y esa lista son las preguntas que lleva preparadas. Obviamente durante la entrevista pueden surgir algunas otras preguntas que no venían en el guión, pero es posible agregarlas, ¿verdad? Si lo que queremos es obtener un poco más de información que a lo mejor no habíamos previsto al principio. Dice que las preguntas se seleccionan y se ordenan de ya sea por su importancia o por tema, ¿verdad? Para que haya un orden en la entrevista y que pueda ser coherente. Hay dos tipos de preguntas: las preguntas abiertas y las cerradas. Las preguntas abiertas nos permiten que el entrevistado hable ampliamente sobre la pregunta que le realizaron. Es decir, que cuando nosotros lancemos una pregunta, él pueda decir lo que él quiera, explicarlo de la forma que él quiera. Y en las cerradas, limitamos al entrevistado a elegir solamente algunas opciones de respuesta. Por ejemplo, una pregunta en donde la respuesta solamente sea sí o no, ¿verdad? Donde la respuesta sea solamente una sola o un número o por ejemplo, también preguntar ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? Pues solamente vas a decir el nombre del equipo de fútbol, ¿verdad? Porque no hay más explicación, porque es una pregunta muy simple. Aquí vienen otros ejemplos de preguntas abiertas y cerradas. En las abiertas podría ser: ¿cuál ha sido su mayor reto para difundir la astronomía? Y entonces la entrevistada puede decir muchas cosas o varios retos tal vez, ¿verdad? Y los va a explicar. En la segunda dice: ¿cómo se puede acercar a los niños a la ciencia? Pues la entrevistada va a dar varias ideas de cómo puede darse esto. En la tercera es: ¿qué lo motivó a dedicarse a la ciencia? Bueno, pues aquí puede hablar de algunos hechos de su vida, de su infancia, de su juventud, etcétera, que la hayan llevado a dedicarse a esto. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? También tiene la oportunidad de explayarse, de explicarse, de decir todo lo que quiera con estas preguntas. En cambio, en las cerradas, dice: ¿cuántos premios ha recibido a lo largo de su vida? Pues solamente aquí va a contestar un número, una cantidad, es todo. ¿Los guardias de oficina? Pues la respuesta es sí o es no simplemente. ¿Cuántas horas diarias dedica a observar el cielo? Pues solamente vamos a anotar una cantidad de horas. Y lo observa más a través del telescopio. Ahí la respuesta sería sí o sería no. Por eso son preguntas cerradas, porque las respuestas son muy limitadas y no dan oportunidad de que el entrevistado diga demasiado acerca de la pregunta.
Las preguntas se ordenan y se ajustan de acuerdo a la información que deseas obtener. Empezar con las preguntas más sencillitas a las más complejas o difíciles, o de preguntas generales de, por ejemplo, de su vida, del trabajo o de la materia que imparte o de la ciencia en la que trabaja, hasta más específicas, donde queremos hablar de una información en particular. Hay preguntas que pueden ser pertinentes o irrelevantes. Las preguntas pertinentes son las que tienen que ver con el tema del que estamos hablando. Y las irrelevantes son preguntas que a lo mejor tenemos curiosidad de hacer, pero que no tratan de la temática de la que trata nuestra investigación. Por ejemplo, si en este caso lo que estamos haciendo es investigar, según el ejemplo que les puse primero, es entrevistar a una astrónoma, pues bueno, la astrónoma es una científica, entonces lo que se trata aquí son preguntas sobre su trabajo, sobre su carrera profesional, sobre la ciencia en la que ella trabaja. La primera pregunta que pudiera ser pertinente dice: ¿en qué momento decide usted dedicar su vida a la ciencia? La siguiente es: ¿cómo es el video científico que realizó? La siguiente: ¿cómo fue su experiencia al dirigir el programa a la divulgación de la ciencia? Y por último, ¿cuáles son sus mayores logros? Todo esto se refiere a su trabajo en la astronomía y en la ciencia. Y las preguntas irrelevantes, que como ya les dije, son preguntas que no tienen que ver con el tema que estamos abordando. La primera sería: ¿por qué es importante que los niños conozcan la geografía? Pues obviamente no es relevante, porque de lo que hablamos es de astronomía y no de geografía. ¿Cuál es la fórmula para la vida? Pues tampoco va dentro del tema, ¿verdad? Eso tal vez se podría preguntar si fuera una entrevista personal para conocer la vida de la entrevistada. La siguiente: ¿es posible que haya vida extraterrestre? Pues tampoco va dentro de lo que es la ciencia de la astronomía. Y por último, ¿usted ha bailado ballet? Esta es muy obvia, ¿verdad? Y bueno, aquí les dejo entonces algunas características de la entrevista. Puedes revisar los ejemplos que hay en tu libro también para que tengas otro esquema de cómo son las entrevistas, porque próximamente vas a elaborar la tuya propia. Y bien, es todo por este día y nos vemos en la próxima emisión de MB Education y la materia de español de 4º grado. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.